Hola, bienvenidos un día más a la Academia de Day Trading. Vamos a hacer un nuevo repaso al mercado, en este caso el viernes 3 de junio, día complicado debido a la alta volatilidad del oro. El oro que abría con gap alcista aproximadamente el 2% y estuvo alcista bastante tiempo en apertura. Luego consiguió aguantar precio arriba. La mayoría del volumen del mercado estaba centrado en el commodity, el oro y en todas las empresas relacionadas con el sector. Aún así, tuvimos bastantes oportunidades buenas para hacer dinero. Vamos a focalizarnos en dos concretamente. La primera, un gap bajista en Gogo, un cierre de gap, podríamos llamarle. Gogo, que estaba con mucha volatilidad pre-market debido a noticias de la empresa. Ya veis que pre-market empezó a cerrar el gap bastante fuerte, como podéis ver aquí, empezó a tirar hacia arriba. Gran parte del gap la cerró. Nosotros esperamos este cierre de gap y entrar short en la caída, ¿de acuerdo? Veis que justo llega donde estaba el día anterior, 11.10 aproximadamente. Nadie a priori podría esperar cuando estaba en 9,5, 9,80 antes de abrir el mercado que fuera ahí, pero fijaos cómo entra mucho volumen. Aquí en la barra de volumen lo podemos ver. Entra mucho volumen, consigue justo cerrar el gap y a partir de ahí sí que se puede buscar el movimiento bajista. Nosotros cogimos un short por la zona de 10.90, 10.80. Nos salimos pronto, pero hubo un muy buen recorrido de $1 sin parar en 3-4 minutos, $1 de movimiento. Luego 2-3 trades bastante más cómodos por tener menos riesgo. Este pullback a 10.00 aguantó en todo momento el 10.00, como podéis ver en el gráfico. Aguantó, a pesar del volumen que entraba hacia arriba, aguantó el 10.00 y fijaos aquí como os marco las pérdidas de volumen continuo cuando el stock intentaba hacer una subida, como en este caso intentaba ir a máximos, no había nada de volumen casi, iba poco a poco cayendo sin nada de fuerza. Otro intento de ir hacia arriba, topaba con la línea de tendencia bajista, cero volumen. Sin embargo, en las caídas ya veis, como marco las líneas rojas, como se disparaba el volumen, 100.000 títulos por minuto, 90.000, 70.000 títulos por minuto. En las caídas, sin embargo, en las subidas aquí lo vuelvo a intentar y no entra en ningún momento volumen. Esto nos permitió ir haciendo shorts en los rebotes y sobre todo cuando se acercaba a la línea de tendencia, como en este caso aquí, ¿de acuerdo? Gogo, como digo, un primer trade y luego una continuación de la tendencia cuando no entraba volumen hacia arriba. Y sobre todo Elevio, una empresa biotecnológica que, como veis, abría con un poco de gap bajista, no había mucho volumen, pero de repente empieza a entrar el volumen, rompe el máximo del día. Este trade muy difícil de ver, sobre todo muy difícil de monitorizar, no lo teníamos en nuestros escáneres, en nuestros radares, porque apenas tenía volumen, no había tenido mucho gap tampoco, no entraba en nuestros escáneres de gap up o gap down. Sin embargo, después de este primer movimiento al alza ya saltan todos los escáneres en todas las herramientas que utilizamos para encontrar los stocks. Aquí tenemos ya un primer trade un poco arriesgado, digamos, esta rotura de máximos, de acuerdo, que sí que funcionó bien, como podéis ver, de 6.80 a 6.90 rompe, se va a 7.60, más de medio dólar de movimiento, pero como digo, arriesgado por el poco volumen que hasta ese momento había. Luego sí que, como veis aquí, se dispara el volumen con 200.000 acciones en ese minuto en concreto. Hace un pullback, un primer pullback muy interesante a la zona de $7, hace una falsa rotura pero aguanta enseguida y aquí tenemos otra entrada muy clara cuando no hace mínimos, aguanta el 7.00, nivel importante, y empieza a volver a entrar volumen, otra entrada que nos permitía hacer medio dólar de movimiento, incluso más. Luego empieza a hacer suelo repetidas veces por encima de 7.00 con muy poco volumen, como podéis ver en el gráfico de abajo del volumen, muy poco volumen y ya le cuesta hacer mínimos, empieza a tirar hacia arriba. Tenemos esta zona 7.50, nivel importante a romper, ahí es donde para aquí aproximadamente es donde había parado anteriormente, 7.60 se le podía asegurar el trade y como vamos a ver, de acuerdo, veis que empieza a hacer mínimos alcistas y en cuanto rompe 7.50 y se dispara por encima de 7.60, 7.65, entra tendencia alcista hasta $8,5 casi. ¿De
$1 de movimiento en escasos 15 minutos. Aquí tenemos otro soporte, empieza a hacer suelo, ya no son 7 sino son $8, empieza a hacer suelo repetidas veces. Como veis, de nuevo, el volumen abajo, veis que durante toda esta consolidación no entra volumen. Aquí lo veis en el gráfico de abajo, toda esta consolidación desciende bastante el volumen y sin embargo cuando se acerca a la zona del techo de las resistencias vuelve a entrar volumen y rompe resistencias una vez más. Una buena entrada de nuevo en 6.35, 6.40 y se va por encima de, bueno, un primer tirón a 6.70 y segundo tirón por encima de $9. A partir de ahí empieza un poco a descender el volumen y ya se queda bastante estable el resto del día. Eso sí, de nuevo vuelve a hacer soporte en 8, como podéis ver, medio dólar de movimiento, vuelve a hacer soporte en 8, vuelve a tirar un poco arriba y de nuevo. Esperemos que esté activa hoy también porque fue un stock muy interesante, con riesgo, con un spread a veces un poco amplio, pero con mucho momentum, con mucha fuerza en los movimientos alcistas. A vigilar hoy, pues obviamente el 900 máximo del viernes, donde podría entrar un movimiento alcista fuerte, sobre todo si tenemos volumen. Si no tenemos volumen, deberíamos vigilar la zona de $8 para buscar un cierre de parte del gap que dejó, ¿vale? Del movimiento alcista hasta $6, ¿vale? Así que $9 por arriba, $8 por abajo, zonas a controlar. De momento no tenemos obviamente volumen en la acción, vigilamos, 8.50 se está printando, pero con muy poco volumen aún. Esto es todo por el día de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Tendréis un nuevo market recap seguramente hoy a final del día con los trades más interesantes de hoy, lunes 6 de junio. Recordaos que tenemos nuevos cursos en junio y en julio, así que si os queréis dedicar al mundo del day trading, no dudéis en contactar con nosotros a través de mail o a través de la página web de Tradeame. Un saludo y nos vemos más tarde. Hasta luego.